clasificación ya por estructura morfológica de las bacterias, es decir, de su forma. Entonces vamos a tener dos. Vamos a tener los cocos, ¿listo? ¿Ustedes han escuchado bacterias, por ejemplo, que tengan ese nombre, cocos? Streptococos. Estreptococos, exactamente, Lazo. Entonces, la mayoría de bacterias que ustedes terminen, que escuchen el nombre y que terminen en cocos, bueno, la mayoría de organismos y que terminen en cocos son bacterias, automáticamente bacterias. Entonces ya van a saber qué bacterias y además que qué forma van a tener estas bacterias, que son los cocos, ¿listo? Y también algo así, Julián, no tan así porque no recuerdo que haya alguno así, pero sí, efectivamente sería un nombre por ese estilo, ¿listo? Y tenemos los bacilos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia morfológica entre las dos realmente es muy notable, ¿no? Pues cocos, porque tiene una figura como un coco, pues valga la redundancia ahí. Y los bacilos, que van a tener una figurita de estilo bastoncito similar. ¿Listo? Pues dentro de esas clasificaciones, pues también tenemos lo que son, digamos, los bacilococos, los diplococos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a partir ya, digamos, de estas dos clasificaciones, ya se diversifica las clasificaciones. ¿Listo? Entonces, por eso es, digamos, cuando nosotros veamos este tipo de nombres, siempre tener en cuenta que ya sabemos que es por la característica morfológica de cada una de las bacterias. Entonces, los cocos. Entonces, los cocos, pues van a tener una forma esférica, pues como dijimos hace un momento, como un coco, ¿cierto? Pues no tienen como mucha profundidad de ese asunto, ¿no? Tenemos que se mantienen inmóviles y estas bacterias, estos cocos van a atacar principalmente las vías respiratorias. ¿Listo? Entonces, ustedes van a averiguar cuáles bacterias son, o sea, van a poner van a buscar los ejemplos de bacterias que ataquen las vías respiratorias. ¿Listo? Esa va a ser la parte número 1 de la tarea. ¿Listo? Profe, ¿me puede volver a repetir? Para anotar. Listo. ¿Cuáles son las bacterias? Bueno, sí, ejemplos de bacterias que ataquen las vías respiratorias. Tal cual como Daniela lo escribió en el chat. Ejemplos de bacterias que ataquen las vías respiratorias. Gracias. Gracias, Daniela. Y no necesariamente 5, o sea, las más conocidas. ¿Listo? Pueden ser 5, pueden ser 10. ¿Listo? ¿Cuántas? Uy. La COVID es una enfermedad, no es una bacteria. Y se Ah. produce por un virus. La gripa. Sí, es el virus del SARS. Ay, Exactamente. no, científicos. Ah, Esas clases de la semana pasada como que perdieron. neumonía. Entonces, Ah, se atacan las vías respiratorias, ¿listo? Por ahí 5 como mínimo, ¿listo? 5 mínimo de ejemplos, ¿listo? Y pues como ya sabemos, las vías respiratorias pues son digamos, súper amplias, entonces decir específicamente qué daño hacen las vías respiratorias, ¿listo? ¿Qué parte atacan, cómo atacan y demás, ¿listo? Y ya. Entonces, asimismo, pues vamos a encontrar organizaciones de estos cocos, ¿listo? Como pueden ver en las imágenes, podemos ver diplococos. ¿Qué serán diplococos? dos Dos cocos. Dos bacterias. cocos, exactamente. Estreptococos, Son cocos. de los dos ejemplos, de las Muchos, imágenes que están ahí, muchos. ¿cuál creen que es? Muchos cocos que son así La como de moraditos abajo así. moradita. Bueno, no, los estreptococos van a ser las líneas, ¿listo? O sea, las figuritas así lineales de coco. Porque extreptococos y no liniococos.
¿Quién sabe? Te voy a preguntarle al que inventó los nombres. Y estafilococos, que pues ya son agrupaciones. ¿Listo? Entonces, las agrupaciones pues, de cocos. ¿Listo? Entonces, ahí vemos esas tres clasificaciones de los cocos. ¿Listo? Permítame un segundo. Bueno, entonces, eso por ese lado. Ahora vamos a encontrar los bacilos. ¿Listo? Entonces, los bacilos van a estar caracterizados por lo que dijimos ahorita. ¿Listo? Eh, ya encontré acá por qué estreptococo. Entonces, el estreptococo es un neologismo médico creado por el médico austriaco. Básicamente significa trenzado. ¿Estrepto? Exactamente, trenzado. Por eso es que están como en líneas. ¿Listo? Entonces, los bacilos, chicos, entonces van a estar caracterizados pues por su forma de estilo bastón. ¿Listo? Y bueno, van a formar una barra, son móviles, se encuentran en diferentes ambientes y pueden dividirse en dos. ¿Listo? Las gram positivas y gram negativas. ¿Listo? Las gram positivas van a ser bacterias que no poseen una membrana. En este caso se fue, no sé, esta membrana se pegó con N, qué vergüenza, es con M. A ver, por acá. M. Qué horrible, pero la decepción. Y bueno, sí, qué pena, es que a veces esa la La recorté. profesora de ortografía estaría decepcionada. Una membrana externa capaz de proteger al citoplasma bacteriano. ¿Listo? Entonces va a tener como una capa adicional. Tiene una gruesa, pues es de peptidoglicano y presentan ácidos teicoicos. ¿Listo? Y ustedes van a averiguar qué son ácidos, bueno, qué es una capa de peptidoglicano y qué son ácidos teicoicos. Dime, Daniela. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir? Van a buscar qué es esto. Mira, Daniela. Esto y esto. ¿Qué es una capa de peptidoglicano y qué son ácidos teicoicos? Sí, señor. Gracias. Y pues las bacterias gram negativas presentan dos membranas lipídicas. ¿Listo? Entre, pues va a haber una fina pared celular de peptidoglicano. Y adicional a la tareita que ya tienen, ¿listo? Finalmente, pues van a buscar cómo en el laboratorio se diferencian las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas. ¿Listo? ¿Cómo se diferencia qué? Perdón. Las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas en el laboratorio. ¿Listo? Pues obviamente ya saben aquí la diferencia, pero me refiero en el laboratorio. ¿Cómo así? Profe, es que yo no estuve en la clase porque creo que estuve en la cita médica. Oftalmología, entonces, para preguntarle si quieras. ¿O qué es eso del Eso es laboratorio? de esta clase, no de la clase pasada. ¿El Bueno, laboratorio? antepasada. No, toca investigar que cómo se diferencian estas O sea, sí, 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 gran positivas con pero, las gran negativas sí, pero, o sea, ¿qué es eso del laboratorio? en el laboratorio. O sea, en un laboratorio pueden estar las dos, entonces, ¿cómo los van a diferenciar? Eso es lo que toca averiguar. Exacto. Ah, gracias. Es que mi coeficiente intelectual está fallando últimamente, entonces, gracias. Ah, sí, lo noté, lo noté. Ese encierro le está haciendo daño, ¿no? Entonces, Tengo COVID exactamente, en el cerebro. exactamente lo que dijo Valeria, chicos. Para los que de pronto estaban perdidos y, pues dijeron como menos mal Javier fue el que se puso de carne de cañón a preguntar, ahí ya tienen la respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería, ¿listo? Por ese lado. Entonces ya sabemos
Gran positivas, gran negativas, ¿vale? Ahí quitamos todo este dibujito. Entonces, también, de la misma forma, chicos, estas también van a tener sus agrupaciones, ¿listo? Entonces, van a tener las mismas clasificaciones, diplobacilo, estreptobacilo, y bueno, ya aquí en este caso ya no sería estafilobacilo, sino sería empalizada, ¿listo? La empalizada tiene la característica de, ustedes se han visto, por ejemplo, exactamente así como lo puso Rocha, como ser un estilo de cerca, ¿listo? Un estilo de cerca que va a estar, por ejemplo, cuando ustedes ven las cercas de los jardines, son en empalizada. Así, más o menos, se van a generar estas bacterias. ¿Listo? Y, bueno, no más tarea. Dejemos hasta ahí, no más de tarea. Entonces, bueno, eso por ese lado, chicos. Entonces ya sabemos, estructura morfológica y agrupaciones a su vez de esa misma estructura morfológica, señor Javier. En el chat. En el chat, a ver. Ya, de tener la cámara activa sube puntos o algo así. Por lo ¿O no? general, sí, claro. Ah, bueno. Entonces, esto va a ser así, ¿listo? Pero no responder las preguntas de diapositivas anteriores a la que se está hablando, baja casi todo a sus puntos. Entonces, bueno, esas son las agrupaciones morfológicas, ¿listo? Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de la fisiología bacteriana, chicos. ¿Listo? La fisiología, pues ya sabemos que son todos los comportamientos químicos bueno, químicos y físicos pues, de un organismo. En este caso, pues estamos hablando de la bacteria. Vamos a hablar del metabolismo. ¿Quién sabe qué significa la palabra metabolismo? ¿Qué es metabolismo? Es como el desarrollo y el crecimiento. Es como, cómo funciona, Sí, es como cómo obtienen energía o cómo se cómo reproducen, cómo se crecen. alimentan. Exactamente. Entonces, el Sí, es metabolismo va a Oye, yo no ser me... como Sí, eso. profe, sí, eso mismo, sí. Uniendo lo que dicen los dos, básicamente de eso trata el metabolismo, como todo, digamos, esa organización fisiológica, bioquímica, física, química, etcétera, que va a tener un organismo. En pocas palabras, la quema y la producción de energía. Eso muchísimas veces vamos a reducir un poco, pues, al absurdo al decir eso, ¿sí? Entonces, sus objetivos son la obtención de energía del medio ambiente y la obtención de moléculas características de la propia célula. ¿Listo? Entonces, estos seres vivos se van a dividir en dos grupos. ¿Listo? Pues dependiendo de su obtención de energía. En este caso tenemos organismos autótrofos. ¿Qué es autótrofo? ¿Qué es autótrofo? Ya le digo, espere. De lo que Yo la alcancé anoté, a yo la leer, anoté. de lo que No, alcancé yo la a anoté. leer, tenía que ver algo como con la respiración o algo así. Profe, son Señor, los que producen su propio alimento, ¿no? ¿Algo así? básicamente, exactamente. Eso en sencillas palabras, los que producen su propio alimento. Y los heterótrofos, a ver, Julián, ¿qué es heterótrofo? Ah, yo quería. Pero siempre me corchan las que no sé. ¿Cómo ¿Por qué? así? ¿Por qué es así? Yo creo que ya aquí todos saben qué es heterótrofo si ya se sabe qué es autótrofo. ¿Qué es autótrofo, Julián? Se autoalimentan. Sí. Ay, qué lindo. ¿Qué Yo es? quiero responder. O sea, lo acabo de decir hace un segundo lazo, acabo de decir que es autótrofo. Ana Ah, María, ¿qué es autótrofo? Oh, Lugo, ¿qué es autótrofo? ok, profe, se quedó congelado.
Profe. Otra vez. Ay, ya se lo escuché, ya se lo escuché. Ya, listo. Lugo, ¿qué es autótrofo? Ríos, ¿qué es Wow. autótrofo? ¿Profe, lo puedo decir yo? ¿Lo puedo decir yo? Yo. Profe, yo. No, Yo. quiero decir. No, Ya, tranquilo. Ahí sí todos, pero fuera otra, ahí sí calladitos. A ver, Daniela, que Pero- casi no te he escuchado, ¿qué es autótrofo? no. Autótrofo que crean su Yo propio dije alimento y heterótrofos que necesitan depender de otros para alimentarse. Uy, primero. ¿Sí? está prendida en fuego. Eso es, y realmente los que no contestaron van a tener o sea, gravecito, porque realmente Lazo lo había acabado de decir hace Y un yo minuto, lo dije, y yo lo y dije lo también. volvieron a decir y lo redijeron. Eso significa que no están acá, básicamente como si no estuvieran. Entonces, organismos autótrofos. Entonces, para la biosíntesis de los compuestos orgánicos, o sea, básicamente en pocas palabras, para crear su energía, van a hacerlo aparte de fotolitro, o sea, van a separarse en dos. Fotolitótrofos. ¿Qué será fotolitótrofos? ¿A qué les suena? A fotosíntesis Por ahí va exactamente. Es decir, que a partir de qué pueden crear su energía. del sol. Profe, ¿puede cambiar la diapositiva? ¿A dónde? Mira, ahora Valeria se volvió modelo, se quedó congelada. Dale, dale. Hace Fotolitótrofos. competencia con el profe. Sí. Fotolitótrofos. Entonces, efectivamente van a crear digamos, sus propios compuestos orgánicos a partir de la luz. En este caso, pues del sol principalmente, porque el sol es el principal productor de energía. Bueno, generador de energía. Y quimiolitótrofos, ¿de qué será? Químicos, ¿Cómo Químicos. qué? ¿Cuál, profe? como ácido sulfúrico. ¿Qué es eso? Pero Señora, algo me suena. ¿ya volviste, Valeria? Valeria dice, profe, y se le corta la llamada. Qué tristeza. Profe, ¿de qué? ¿Sí ve? Ay. El mundo está conspirando para que usted no lee más, Valeria. Sí, ¿Cuál Valeria. es la principal fuente de energía de los... Entonces los quimiolitótrofos, pues sí, va a ser, digamos, su síntesis va a ser a partir de, por ejemplo, minerales que encontramos, que se encuentra, digamos, en rocas, qué sé yo, en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Minerales y obviamente, pues no solo minerales, ¿no? Sino también otros compuestos orgánicos que se pueden encontrar, sino que acá hablo del ejemplo de minerales. Y pues ya tenemos los organismos heterótrofos, que como nos dijo Daniel hace un momento, pues son organismos que van a requerir... digamos, como de otros, ya no digamos, no van a producir sus propios compuestos orgánicos, sino que digamos su fuente, pues va a ser el carbono, en este caso, etcétera. Y vamos a encontrar los fotoorganótrofos y quimioorganótrofos, ¿listo? Entonces también van a recibir, digamos, de parte de la luz y de parte, digamos, de compuestos químicos, su producción de organismos propios. Organismos no, sino compuestos orgánicos propios. ¿Listo? Entonces, estas van a ser la división y la subdivisión de cada uno de los organismos, en este caso de las bacterias. ¿Listo? Tenemos entonces los quimiorganótrofos. Entonces, estos organismos, bueno, van a tomar la energía de, pues como ya hemos hablado, de otros organismos o de otros tipos de compuestos en este caso. Entonces, bacterias, vamos a tener la subdivisión de quimiorganótrofos, van a ser las bacterias saprófitas. ¿Listo? Entonces las bacterias saprófitas no se desarrollan en el organismo vivo y se alimentan de desperdicios alimenticios generados por el propio organismo. ¿Listo? Es Si decir, se alimentan de... no. Es decir,
están bueno, qué sé yo, en un organismo, ¿sí? Más grande, ¿sí? Y este organismo come cualquier X o Y cosa, pues esta bacteria saprófita se va a alimentar de esos restos de alimento. ¿Alguna vez ustedes vieron algo llamado simbiosis? Creo que sí, pero no me ¿Qué? acuerdo. Sí. ¿Sí Algo qué? llamado comensalismo. Eso no es lo de... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué era el comensalismo? Profe, Señor, era algo así como que eran dos especies que se beneficiaban como de alimento, algo así, algo una así. de otra. Algo así. Las saprófitas en este caso sería como una simbiosis comensalista. Es decir, en el ejemplo del comensalismo digamos, siempre explican el mismo ejemplo, el tiburón y la rémora. El tiburón va andando, va comiendo y va liberando pues las sobras de su comida y las rémoras van a estar ahí abajo recibiendo todos esos sobrados para comerlo. ¿Listo? Algo así es las saprófitas. ¿Listo? Algo yo vi, al- algo yo vi eso del cuervo, que el cuervo imitaba los sonidos de otros animales porque, ejemplo, digamos se moría un pingüino así, o que tenía la piel muy dura. Entonces él imitaba como el sonido que tenía particularmente para que un cazador fuera y abriera la piel y el cuervo se comía las sobras de lo que dejaba el otro animal. No sé la verdad, pero pues Ah, tiene yo sí, lógica. re científico. Tiene Eso es lógica re el asunto. científico. Voy a mirar eso. Pues que la verdad no sabía de eso realmente. Voy a mirar. Entonces, bueno, entonces eso, las saprófitas, ya sabemos, están en el organismo, mas no se alimentan del organismo, sino de las sobras que produce ese organismo. ¿Listo? Al estilo del tiburón y la rémora. Tenemos bacterias parásitas, ¿listo? Entonces ya sabemos que viven en el interior o en la superficie de otra especie y se alimenta de las sustancias que elabora esta misma especie. Es decir, este sí va a tender como a generar una alimentación Se les está de trabando. este mismo organismo. Pero ¿Me quedé congelado? se le estaba trabando. Profe, se le está escuchando trabado. Sí. Parece que viene de Palermo. ¿Listo? ¿Ya me escuchan mejor? Uy, ¿qué le pasó a su imagen? Listo. Ahora sí, creo que lo único que no carga es la imagen, el video. Se ve Listo. todo lento. Bueno, mientras que me escuchen, pues ya qué carajos. Entonces, ya sabemos bacterias parásitas, entonces van a estar en el interior o en el superficie o en la superficie de la bacteria, del organismo el cual parasita, ¿listo? Y se va a alimentar de este mismo organismo, ¿listo? Entonces tenemos ¿qué? Entonces, bueno, ya ese chat que se salen con unas bobadas. Simbióticas. Entonces, viven asociadas a animales o vegetales con beneficio mutuo. ¿Listo? Es decir, las bacterias se benefician de la planta que parasitan y la planta que parasita se beneficia también de la bacteria, ya sea por producción, digamos, por ejemplo, cuando la bacteria se alimenta de esa planta, producirá algún tipo de, no sé, por ejemplo, algún tipo de compuesto que beneficie a la planta para generarle, digamos, por ejemplo, mayor crecimiento, resistencia, etcétera. ¿Listo? Entonces, esas son las tres clasificaciones dentro de los quimiorganotrófos, ¿listo? Entonces, bacterias saprófitas, bacterias parásitas y bacterias simbióticas, ¿listo? En este caso diría más que simbióticas, diría más como mutualistas, ¿listo? Pero igualmente cabe en la palabra simbióticas, ¿listo? Y tenemos estos tres ejemplos, el Rhizobium, la Escherichia coli y los insectos xilófagos o rumiantes, ¿listo? Vamos a encontrar, chicos, la reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana se va a generar por bipartición. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la bipartición es básicamente el mecanismo el cual
tenemos una célula, se va a partir en dos y van a salir dos hijas totalmente iguales. ¿Listo? Mecanismo de reproducción habitual. ¿Listo? La bipartición. Entonces, características que va a tener la bipartición, pues que las dos hijas van a tener la célula, el ADN igual. ¿Listo? O sea, son las mismas de la célula inicial o de la bacteria inicial. Por eso cuando les explicaba ahorita lo de los plásmidos y todo eso, les decía que había clonación génica, porque el ADN que se va a dar en ambas bacterias va a ser el mismo. ¿Listo? Eso significa que se clona el ADN en las bacterias. ¿Listo? Entonces esto se produce es cuando la célula pues ha aumentado su tamaño, cuando la bacteria ha aumentado su tamaño y pues ya requiere partirse en dos. Listo, entonces el ADN bacteriano se une a un mesosoma que reparte copia del ADN y ya. O sea, simple y sencillo, no nos compliquemos con tantos términos. Bipartición, es decir, se parten dos, las dos hijas tienen células, tienen el ADN igual. No nos compliquemos tanto la vida con eso. Tenemos reproducción parasexual. La reproducción parasexual, pues ya vamos a encontrar diferentes mecanismos de reproducción. Entonces aquí ya la célula bacteriana intercambia información genética por procesos de recombinación. ¿Listo? Es decir, el ADN se va a mezclar, ¿vale? Uno de esos ejemplos va a ser la transformación. ¿Listo? Entonces, ¿la transformación de qué trata? Aquí vamos a verla en el dibujo. Simplemente que fragmentos de ADN de una bacteria, fíjense acá tenemos la bacteria número 1, ¿cierto? Que están rotos, fíjense que el ADN está roto acá, ¿cierto? Se va a ir a otra bacteria. Listo, y va a entrar. Y fíjense que al final nuestra bacteria número 2 acá va a tener su pedacito de bacteria de esta bacteria que es la número 1. ¿Listo? ¿Para qué sirven esos procesos de recombinación genética? Pues simplemente para darle propiedades de la bacteria 1 a la bacteria 2. Es decir, un ejemplo sencillísimo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, es lo que ha pasado últimamente y lo que yo siempre he dicho que he estado como, a veces he estado como en contra de los geles antibacteriales, pues ahorita en este momento sí ya es complicado estar en contra y toca estar con los geles antibacteriales, pero digamos, antes tenía como un problema con los geles antibacteriales. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho nosotros al intentar combatir estas infecciones bacterianas por medio de procesos como los geles antibacteriales, antibióticos y demás, irresponsablemente, lo que hemos hecho es intentar darle una tolerancia a las bacterias secundarias. Es decir, digamos que esta bacteria número 1 la matamos con un antibiótico cualquiera, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Parte de este ADN que se va a transferir a la otra bacteria va a ser como esa información de que ese antibiótico me mató, básicamente. Dándole a esta bacteria de acá como esa información de hay que desarrollar un mecanismo el cual nos ayude a combatir ese antibiótico, ¿sí? Entonces, todo este proceso ayuda a generar resistencia pues, a antibióticos, a geles antibacteriales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nosotros no utilicemos antibióticos sin prescripción médica, irresponsablemente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tenemos, bueno, veamos estas dos últimas y ya terminamos. ¿Listo? Tenemos la transducción. Entonces, la transducción, fíjense, que el mecanismo básicamente va a ser el ataque de un virus. ¿Listo? Y pues lo que va a pasar acá, chicos, es que digamos, esta bacteria, su ADN, por procesos lisogénicos, que fue lo que vimos la vez pasada, pues va a meter injerto el ADN del virus y va a producir ADN de este virus, ¿listo? Y ya
no va a permitir la entrada de otro ADN, ¿listo? Es decir, transducción, que el virus meta su ADN en el ADN de la bacteria, no es más, ¿listo? Y la conjugación básicamente parece como una reproducción sexual, ¿listo? Por medio de un pili, ¿listo? Va a transferir el ADN con otra bacteria, ¿listo? Y ya, como un estilo de reproducción sexual. Entonces, chicos, estos serían los mecanismos de reproducción de la bacteria, ¿listo? Ya después la otra clase miraremos los usos industriales y a su vez pues vamos a plantear lo que vamos a hacer para final de periodo, que es lo que les dije.